Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a nuestra reunión virtual, aquí iniciando el 2024 con nuestro estudio de Romanos. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado después de las dos primeras pláticas, las dos primeras sesiones de el capítulo 1, y esta mañana vamos a continuar con Romanos 1, 16 y 17. Ahora, esta mañana quería empezar preguntándote si alguna vez te habías puesto a pensar por qué sientes lo que sientes, ¿no? Y dices, bueno, qué manera tan filosófica de empezar el año, ¿no? Pero cuando leemos la Biblia, en verdad, cuando ponemos atención a lo que dice y detenidamente leemos lo que Dios nos ha revelado, como que normalmente nos invita a pensar, nos invita a reflexionar, a meditar en lo que dice para llevarlo a una cuestión práctica en nuestra vida. Y yo creo que una de las evidencias más claras de que Dios nos creó es precisamente que tenemos la capacidad de pensar, ¿no? La capacidad de razonar, de cuestionar, de meditar, de tratar de buscar por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y esta capacidad que Dios nos ha dado de pensar. Entonces, si hacemos este análisis de lo que sentimos, por ejemplo, si sentimos enojo, muchas veces nos enojamos cuando vemos alguna injusticia. Cuando alguien se aprovecha de una persona, ya sea porque sabe más o, como decimos, se pasa de vivo, y lo presenciamos, de alguna forma como que nos indignamos, ¿no? Qué barbaridad, ¿cómo puede ser que alguien le haga eso a X o Y personas? O una muy común y que está de moda, ¿no? Cuando alguien maltrata a un animal, como que sentimos esta indignación de que no se vale, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien haga eso? Entonces, generalmente, ese enojo, ese sentimiento, parte de un pensamiento, de una opinión que está, vamos a decir, respaldado por un valor. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más, pero estamos hablando de por qué sentimos lo que sentimos. Otro sentimiento que es interesante meditar es el de la vergüenza, ¿no? Cuando sentimos vergüenza, pues cuando estamos haciendo algo indebido y cuando sabes que algo que estás haciendo está mal, como que automáticamente lo quieres ocultar. No quieres que nadie se vaya a enterar de esto que hice, porque, o sea, como que a lo mejor esa persona va a pensar menos de mí o va a cambiar su opinión acerca de mí. Me da vergüenza y quiero ocultar esto. Eh, y ese sentimiento parte de una definición que tenemos de un valor o algo de que eso que estamos haciendo está mal. No, por el contrario, lo opuesto a la vergüenza a lo mejor es el orgullo. Y esto es al contrario de la vergüenza, como que es algo que quieres mostrar porque es algo que te hace sentir bien o crees que la gente va a pensar más de ti. Entonces portas con orgullo como un gran logro. Nadie quiere ocultar que ganó una medalla de oro porque es como un logro, ¿no? Y se la ponen en el cuello y la traen eh, para arriba y para abajo para que la gente sepa que hicieron esta gran hazaña y lograron esta victoria, ¿no? Entonces es el sentimiento de opuesto a la vergüenza porque es algo que quieres presumir, es algo que a lo mejor refleja que hiciste las cosas bien, que llevas tantos años entrenando o que eres bueno en lo que haces, ¿no? Entonces lo quieres promover. Entonces, la siguiente vez que tú sientas algo, cualquier tipo de sentimiento, trata de analizar qué está detrás de lo que estás sintiendo y a lo mejor te vas a sorprender, ¿no? Qué cosas motivan cada uno de nuestros sentimientos. Y esto es muy importante porque muchas de nuestras acciones están motivadas por sentimientos, ¿no? Y esos sentimientos están fundamentados, están motivados, digamos, por lo que creemos. Entonces, regresando al ejemplo de la injusticia de un animal maltratado, si tú no crees, si tú no tienes la opinión de que está mal maltratar a un animal, pues a lo mejor tú no te sentirías mal, ¿no? Si tú no creyeras que está mal salir en pijama a la calle, a lo mejor no te daría vergüenza ir al súper en pijamas y decir,
porque generalmente dirías, híjole, ojalá no me encuentre a nadie porque me daría vergüenza. Entonces sí sabes que está mal, sí entiendes de dónde viene ese sentimiento, ¿no? Porque parte de un valor, parte de una creencia, parte de lo que de la opinión que tú te has formado. Entonces vamos a continuar con el pasaje que estamos leyendo en el primer capítulo de Romanos. Y ahorita vamos a refrescar un poquito la memoria de dónde nos habíamos quedado. Romanos 1, 16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permites continuar con este estudio de Romanos, Señor. Padre, te pedimos que tú guíes nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que sentimos, Señor, que pueda estar todo fundamentado en tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar más a detalle un libro tan increíble como Romanos, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos fundamentar todo lo que creemos en tu palabra, Señor, que nuestras opiniones sean las tuyas y que podamos vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos, Señor. Te pido que evites cualquier distracción y que podamos estar concentrados en ti, en tu palabra, en lo que nos tienes para enseñar esta mañana, Señor. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, las dos sesiones anteriores habíamos visto cómo Pablo pues, se introduce, saluda y le recuerda un poquito quién es, sus tablas, su currículum. Y a lo mejor para los que no lo conocen, o sea, porque muchos de los a los que les escribe sí lo conocían, después les dice que quería ir a verlos a Roma. Y ahora en estos dos versículos, como que Pablo escribe un resumen que marca como la tesis de lo que va a tratar su carta, ¿no? De lo que va a desarrollar a lo largo de toda la carta a los romanos. Y casi cada palabra que tienen estos dos versículos, más adelante las va a desarrollar más a fondo, ¿no? A lo largo de toda la carta. Por eso no vamos a desmenuzar tan a detalle cada una de las cosas que dicen estos dos versículos, porque pues básicamente tendríamos que leer todo Romanos. Entonces, y pues vamos a ir viéndolo con el tiempo un poquito, ahora sí que poquito a poquito. Entonces esta mañana vamos a enfocarnos en esas actitudes y las acciones que van a derivar de tener esas actitudes correctas conforme a lo que está diciendo la palabra de Dios, y que estas actitudes produjeron en la vida de Pablo ciertas acciones, y vamos a tratar de entender que es exactamente las mismas actitudes y acciones que van a provocar en la vida del creyente. Entonces, si regresamos tantito al versículo 15, nada más para terminar lo que había dicho la sección anterior, dice que así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo le está diciendo a los destinatarios que vivían en Roma que él quería ir a verlos pronto, ¿no? Y quiero ir a anunciaros el evangelio. Y empieza diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Y vamos a hablar un poquito de este sentimiento, de no, o sea, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Generalmente tiene una connotación negativa, ¿no? El estar avergonzado. Y esta palabra generalmente pues es como les decía al principio, despierta este sentimiento de vergüenza cuando hacemos algo malo, cuando estamos haciendo algo indebido, y generalmente está relacionado con la deshonra. Cualquier cosa que tiene que ver con una deshonra, algo que es deshonroso. Entonces, por eso es tan común en el lenguaje cristiano, es decir, en el lenguaje de la Biblia, que todo lo que tiene que ver con pecado debería ser vergonzoso, debería ser algo que es deshonroso para un creyente. Pero también este sentimiento de vergüenza muchas veces, a lo mejor equivocadamente, lo transferimos a otros aspectos de la vida que a lo mejor no son tan importantes, porque generan este mismo sentimiento de, por alguna razón, no estar a la altura
de la expectativa, ¿no? O a la altura de un cierto estándar. Y aquí debemos de ponernos a pensar quién fija el estándar en nuestra vida para cualquier cosa. Un ejemplo así muy intrascendente que a veces sentimos, ¿no? Si no tienes la mayor de las habilidades para dibujar y de repente alguien ve un dibujo que tú hiciste, pues a lo mejor sientes un poco de vergüenza de decir, híjole, pues, o sea, yo sé que es un dibujo que no está bueno. Y dices, pues es un dibujo, no tiene nada de malo. O sea, ¿quién fijó el estándar que tenemos que pintar como Da Vinci o alguna cosa así? ¿No? Generalmente si consideras que un maestro, un maestro de pintura, espera de ti una obra de arte, pues entonces a lo mejor sí te daría vergüenza que tu dibujo no está a la altura, ¿no? Muchas veces sentimos vergüenza por cómo es nuestro cuerpo, pero tienes que partir, bueno, ¿quién fijó el estándar del cuerpo? Si te pones a pensar en las revistas a lo mejor de belleza, ¿no? En donde salen todas estas personas esculturales, hombres y mujeres y todos photoshopeados, pues bueno, entonces tú te ves en el espejo y dices, híjole, me da vergüenza, ¿verdad? Porque no estoy a la altura de este estándar establecido. Y si en las cosas de nuestra vida no nos detenemos a pensar, o sea, ¿quién está fijando el estándar de lo que pensamos, de lo que hacemos? Muchas veces podemos empezar a sentir vergüenza por cosas que no deberíamos sentir vergüenza o viceversa. Hay cosas que sí deberíamos sentir vergüenza y no estamos sintiendo porque estamos basándonos en un estándar que no es el correcto. Entonces, en el tema del que estamos hablando esta mañana, Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio. Entonces nos hace preguntarnos si por alguna razón nosotros nos estamos avergonzando del Evangelio. ¿Yo me avergüenzo o no me avergüenzo? Y el por qué. Entonces, ¿por qué nos podríamos avergonzar de algo tan espectacular como en el Evangelio? O sea, ¿de dónde vendría este sentimiento? Y como les decía hace rato, los sentimientos parten de algo que creemos. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes estar creyendo para que te avergüences del Evangelio? Entonces, si tenemos cosas que nos enorgullecen y otras cosas que nos avergüenzan, ¿en quién nos estamos basando? ¿Quién está determinando esta métrica para que nuestra vida, cierta cosa, nos cause vergüenza? Entonces vamos rápidamente a Proverbios 29-25 para considerar, a lo mejor esto nos está pasando a nosotros y estamos fijando un estándar incorrecto. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, si tú temes al hombre, si tú temes lo que opina el hombre, el qué dirán, el famosísimo qué dirán, dice que pondrá lazo. Entonces, ponte a pensar, a lo mejor si te da pena alguna cosa como el Evangelio y la razón es por el qué dirán, entonces ten cuidado porque ¿quién te importa más lo que opina? ¿Dios de ti o los hombres de ti? Un pasaje muy, muy famoso y que podemos conectarlo con este pasaje que acabamos de leer, está en Mateo 16-26 y podemos hacer la conexión con este pasaje pensando que vamos a agradar al mundo, vamos a agradar a lo que dice el hombre, vamos a seguir la tendencia de todo lo que el mundo dicta que debemos de hacer o de conseguir. Y dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esto es importante porque muchas veces si seguimos la tendencia de agradar a los hombres, ¿no? De quedar bien con todos y como dice el versículo, ganar todo el mundo, ser exitoso en el mundo y ganar todo lo que viene en el mundo, ¿de qué te sirve si pierdes tu alma? Entonces muchas veces nos enorgullecemos de los logros, de las cosas que logramos, de las cosas que conseguimos, de las cosas que tenemos, ¿no? Nuestras posesiones, incluso puede ser nuestra misma fama, ¿no? Lo que la gente opina de nosotros. Nos enorgullece tener este tipo de cosas en nuestra vida, de reconocimientos, etc. Pero ¿qué sirve todo esto si a final de cuentas pierdes tu alma? Entonces, ¿a quién estás buscando agradar? ¿De dónde está partiendo tu estándar en tu vida para que algo tan espectacular como el Evangelio te dé vergüenza y todo lo demás, ¿no? Que va conforme a lo que dice el mundo,
a lo mejor no te esté causando vergüenza. Pero aquí Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio. Entonces vamos a ver de dónde viene este sentimiento tan firme de decir, yo no tengo vergüenza del Evangelio. Regresamos al punto. ¿De dónde salen los sentimientos? De lo que crees. Entonces, ¿por qué Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio? Y vamos a recordar un poquito qué es el Evangelio, ¿no? Esas buenas noticias que Dios envió y lo que Dios dice. Entonces, si sí son buenas noticias, si crees lo que Dios dice, pues debería ser algo espectacular, ¿no? Porque el Evangelio se resume en que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús para justificar al pecador que pone su fe en Dios, ¿no? La resurrección de Jesús es esta provisión que Dios nos dio para tener la salvación. Entonces, ¿cómo nos puede dar pena esto? Decimos, claro, en la lógica cristiana, ¿verdad? Pues es una cosa espectacular, son excelentes noticias, es algo que todo el mundo debería saber. ¿Cómo nos va a dar pena esto? Y sin embargo, es algo que sucede. Sigue sucediendo, nos sigue dando pena. Algo tan fácil como subirte a un taxi, ¿verdad? Y decirle, oye, Cristo te ama, fíjate, no sé si tú sabías, ¿verdad? Que Cristo vino a morir por ti. No, hombre, nos da pero una pena tremenda el simplemente mencionar algo así. O sea, verdaderamente, si tú crees lo que Dios dice, es el mensaje más increíble que puede escuchar cualquier persona. Es el mensaje que necesita escuchar cualquier persona y sin embargo muchas veces nos da pena. Entonces, regresamos a el sentimiento de vergüenza, parte de una opinión que tenemos, algo que creemos. Entonces, Marcos 8:38, acompáñame, vamos a leer lo que dice Marcos 8:38. Para ver si pensamos de la misma forma que la palabra de Dios. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Híjole, es uno de esos pasajes, pero verdaderamente complicados, porque os está diciendo que Cristo va a regresar, ¿no? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Imagínate la escena. Cristo descendiendo del cielo, así como que todo mundo, dice la Biblia, que todo ojo verá. Entonces, viendo al Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, descendiendo del cielo y como diciendo, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Vas a estar en los que sí, les dije que iba a venir y ya regresó, ¿verdad? Y viene por mí. ¿O vas a ser los de chin, ya regresó y qué pasó? ¿No? Porque, o sea, la Biblia nos dice Dios es amor, nos dice todas las cualidades de Dios, pero también vienen pasajes como estos, que dice que si te avergüenzas de Él y te avergüenzas de sus palabras, Él también se va a avergonzar de ti. Entonces, lo que dice la Biblia lo vamos a creer o no. ¿Vamos a estar de su lado cuando regrese o no? Vamos a ser de esos locos, ¿verdad? Que se la pasaban hablando de Cristo todo el tiempo porque pues no hay otra mejor noticia que la gente necesite escuchar que eso. Y la pregunta es, ¿le crees o no? O sea, si tú crees de todo corazón que Cristo va a regresar, o sea, ¿no te daría vergüenza hablar de Él? O sea, porque verdaderamente es lo que necesita escuchar la gente. Entonces, pensando en este tema y meditando un poquito en la fuente de los sentimientos que, de los pensamientos y de las opiniones que provocan sentimientos en nosotros, una fuente común para la vergüenza, y puede ser incluso hasta cierto punto inconsciente, hablando del Evangelio, es que cuando tú compartes el Evangelio, y pues obviamente lo tienes que creer, para poder creer el Evangelio te tienes que humillar. O sea, tienes que pensar, yo no me puedo salvar. Tienes que reconocer que Cristo hizo el trabajo por ti, que Cristo murió por ti y que tú no puedes hacer nada por ti mismo. O sea, viene de la mano con el Evangelio el tema de humillarte. Entonces, cuando nosotros creemos el Evangelio, estamos reconociendo que nosotros no podemos. ¿No? Y el Evangelio, como les decía, viene junto con pegado con este reconocimiento de que yo no me puedo salvar. Y esto entra en conflicto con nuestra soberbia. Entra en conflicto
con lo que todo el mundo desde que nacemos nos enseña, que tú puedes y que tú debes de salir adelante y que todo lo que necesitas está dentro de ti y que todo el mundo aplaude los logros y que todo el mundo aplaude las cosas que logramos y los éxitos que tenemos y, o sea, incluyo dentro de estos éxitos los, entre comillas, éxitos religiosos. O sea, ese reconocimiento de que la gente diga, no hombre, este ya se ganó el cielo. No, es tan bueno o sea, no necesitó a Cristo, ¿verdad? Entonces muchas veces esta cuestión de la religiosidad, de en el fondo creernos o sentirnos que somos, aunque sea un poquito buenos, cuando tú compartes el evangelio tienes que dejar fuera todo eso y tienes que reconocer humildemente que tú no puedes hacer nada. Entonces va en contra de lo que nos han enseñado desde siempre, el compartir el evangelio. Porque tienes que compartir el evangelio diciendo yo no puedo hacer nada. Y es algo que tenemos grabado en nuestra mente, grabado en nuestro corazón y que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa y de la soberbia que tenemos todos y cada uno de nosotros. Entonces, si estamos entendiendo la secuencia de lo que está diciendo Pablo, dice porque no me avergüenzo del evangelio y también nos explica por qué. Cuando leemos la Biblia y seguimos un poquito más adelante, podemos llegar siempre a los porqués. Cuando la Biblia explica, es como para que digamos, a ver, ¿tú también lo entiendes o no? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, por eso no me avergüenzo del evangelio. Pablo lo está explicando. No me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Y esta es la razón que Él nos da. Y es la sencilla razón por la que no nos debería dar vergüenza a Dios, ni su palabra, ni hablar de Él, ni hablar el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, un pasaje muy famoso que habla de la palabra de Dios es Hebreos 4:12. Acompáñame para leer. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y continúa diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, si leemos este pasaje detenidamente, o sea, va más allá de entender que la palabra es viva y es eficaz. Pero cuando empezamos a ver el efecto que tiene, porque dice que es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, a la luz de la Escritura sale a relucir lo que estamos pensando, las intenciones de nuestro corazón. No podemos ocultarlo delante de Dios porque estamos siendo expuestos a su verdad. Y continúa diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, nosotros somos cosas creadas. Y al ser expuestos a la palabra de Dios, nos exhibe tal y como somos. Y nos pone delante de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Y esa es la lucha que tenemos como personas, porque no queremos darle cuenta a nadie. Entonces, al exponernos a la palabra de Dios y decir, híjole, yo le voy a tener que rendir cuentas al que me creó, ahí es donde ya no queremos. Ya no queremos reconocer lo que somos. Queremos ocultarnos en una verdad alternativa. Queremos inventar el propósito de nuestra vida. Queremos imaginarnos que no le vamos a rendir cuentas a nadie. Y por eso como creyentes es tan necesario que seamos expuestos constantemente a su palabra para que salga a relucir las intenciones de nuestro corazón. Nos demos cuenta cuando algo está mal y podemos estar delante de Él, ¿verdad? Desnudos, sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de tapujo, delante de nuestro Dios, 100% transparentes. Y por eso a mucha gente no le gusta. Pero la palabra de Dios tiene este poder. Saca a relucir que verdaderamente necesitas a Cristo. Verdaderamente tú no puedes solo.
Otro pasaje muy importante a este respecto lo encontramos en 1 Corintios 1:18. Hablando de la palabra de Dios, hablando de la predicación, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, nos está diciendo que Dios perfectamente entiende que la predicación de su palabra parece locura. Es como una locura a los que se pierden, es como una locura a la gente de este mundo. Y la sabiduría del mundo, es decir, los razonamientos del hombre, decidieron dejar fuera a Dios. Entonces Dios dijo: perfecto, enloqueció la sabiduría del mundo. Y cuando tú ves lo que piensa el mundo, cuando tú ves las cosas que dicen, las cosas que hacen, las cosas que promueven, el tipo de ideología que está infestado alrededor de todo el mundo, puedes identificar que es una sabiduría echada a perder. O sea, que no está Dios en esa sabiduría y se han vuelto completamente locos. Lo malo es bueno, lo bueno es malo y una serie de inventos que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, yo te pregunto, ¿crees lo que Dios dice? Dice que Dios decidió, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, si tú crees esto, igual que Pablo decidió predicar la palabra. Pablo decidió predicar el evangelio a cada lugar al que iba, no sabiendo él que iba a ser considerado como un loco en el mundo. Y es algo que debemos de considerar nosotros también. Cuando estamos hablando la palabra de Dios, vamos a ser considerados locos. Amén. Porque esa es la locura que Dios escogió para salvar a los creyentes. Y a él no le daba vergüenza porque sabe qué es lo que Dios usa para salvar a la gente. A mí no me da vergüenza parecer loco delante del mundo porque en el fondo sé que por medio de la palabra es como van a creer. Entonces, si nosotros creemos lo que Dios dice, vamos a hacer lo mismo. Ahora, si regresamos al pasaje de esta mañana, este club selecto, ¿verdad?, de los salvos, es algo muy interesante. Esta salvación, ¿para quiénes aplica? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y también al griego. Es decir, no solamente para los judíos, que pues claro que a lo suyo vino, ¿verdad?, Cristo, a los judíos. Pero cualquier persona que cree, tiene acceso a este poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y este es el mejor ejemplo para mí de que no hay acepción de personas. El amor de Dios, la salvación de Dios es para todo el que cree. Entonces, si tú lo crees, pues lo vas a predicar a todos, porque todos necesitan escuchar. Todos necesitan saber lo que Dios dijo para saber si creen o no. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Nunca Dios planeó que solamente un tipo de personas, solamente una altura de personas, solamente una serie de personas con cierto IQ, ¿no?, o cierto color de piel, o cierta región del mundo. Dios es para todos y Él no hace acepción de personas. Nadie lo apantalla, ¿no? Él no se apantalla con los ricos, no se apantalla con los pobres, no se apantalla con nadie. Él no hace acepción de personas. Para Él solo hay dos tipos de personas: los que son hijos suyos y los que no son hijos suyos. Acompáñame a Hebreos 11:16. Dice así. Es un pasaje, nada más para un poquito de contexto, cuando está hablando de que Abraham, de Isaac y de Jacob, estos héroes de la fe en Hebreos 11, cuando ellos estaban anhelando y cuando estaban esperando la promesa de Dios, nos platica que todos ellos se murieron y no vieron, vamos a decir, la promesa, como si estuvieran esperando algo físico, estaban esperando algo
una morada que ellos sabían que era eterna. Y dice Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Me impresiona que, o sea, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque en toda la Biblia encontramos que era Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, para que identificáramos, es un Dios que no se avergüenza de decir que era Dios de ellos. No se avergonzaba de decir esto porque ellos habían creído en Dios. Entonces no sé si dimensionamos esto. O sea, Dios en su inmenso poder, en su autosuficiencia, ¿no? En que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo que es Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de unas personas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dices, bueno, pues sí, pero es que eran los padres de la nación y podemos pensar que eran espectaculares y efectivamente su fe fue espectacular. Pero la Biblia dice que tampoco se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. En Hebreos 2:11, unos capítulos más atrás, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, los que creen en el Hijo son hijos de Dios, así como Cristo es el Hijo, y por eso el que santifica, el que nos aparta, el que nos separa para Dios es Cristo. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, es decir, todos somos de Dios, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos y Él es el que nos hace especial. Él es el que nos hace estar a la altura. Él es el que abre la posibilidad de poder estar delante de Dios, ¿no? En aquel día, y simplemente por el hecho de creer en Él. Si tú crees, eres hijo. Y si eres hijo, Dios es tu Padre. Y eso es lo impresionante del Evangelio. Que al compartir el Evangelio, estás abriendo la posibilidad de ese poder de Dios para salvación. De que tengas acceso a ese poder, de que tengas acceso a ser hijo, de que tengas acceso a ser hermano de Jesucristo. Entonces, si esto no fuera suficiente, ¿verdad? El Evangelio va más allá, como dice Pablo en el pasaje de esta mañana. Vamos a regresar al 1.16 y 1.17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, en el Evangelio, estando en el Evangelio, se nos revela la justicia de Dios. Y este es un tema demasiado, vamos a decir, profundo. Por eso Pablo le dedica capítulos completos que vamos a ver más adelante. No vamos a entrar mucho al detalle. No, precisamente por eso vamos a seguir estudiando todo el libro de Romanos. Pero en resumen vamos a entender que Dios es el que puso las reglas, ¿no? Y Dios es santo y cualquier cosa que está delante de Él tiene que ser santa. Entonces, nosotros como personas rompimos esas reglas y desde Adán y Eva el pecado pasó a todos los hombres. Entonces ahora necesitamos ayuda. Esa justicia que hace que Dios sea Dios habla de una transgresión del pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces todos necesitamos ayuda porque todos hemos caído en pecado. Dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Otra vez, muerte, sepultura, resurrección de Jesús. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y ahí es donde ahí es donde entendemos que sin la justicia de Dios nosotros estamos perdidos. Porque el pago justo del pecado es la muerte, como dice la Biblia. Y como Dios es un juez justo, no puede pasar por alto la transgresión. Entonces, en el Evangelio se revela esta justicia de Dios. Entonces, cuando vemos lo que Él hizo, magnificamos lo lejos, vamos a decir, que estamos de ser justos delante de Él si es que no tenemos a Cristo. La única forma, en términos legales, en que nosotros podemos ser justificados y se hace justicia, es que seamos justificados por medio de Jesucristo.
Y esto vamos a verlo un poquito, o sea, un mucho más a detalle en los siguientes capítulos. Y a lo mejor dices, bueno, claro, esto suena muy lógico y muchas veces pensamos que con un curso de teología o un estudio lo podemos entender. Pero no es lo que dice el pasaje. Dice que la justicia de Dios se revela por fe. Y dices, ¿cómo? O sea, es algo que se tiene que revelar por fe, es algo que Dios nos tiene que revelar. Y la Biblia habla mucho a este respecto y es algo que debemos entender y también debemos de creer. Acompáñame a Mateo 16:17. Está Cristo preguntándole a sus discípulos, a ver, ¿quién dice la gente que soy? No, pues que Elías y esto y lo otro, ¿no? Y le pregunta a Cristo a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Dice el versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le contesta Cristo, respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, para que cualquier persona llegue al entendimiento, llegue a darse cuenta de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es quien Dios envió para morir por nosotros, para que eso nos caiga, como quien dice, para que nos caiga el 20, nos lo tiene que revelar Dios. Y es interesante cómo caemos en esto, cómo Dios nos abre los ojos. Acompáñame a 2 Corintios 4:3. Porque esto es algo que físicamente e intelectualmente no se puede entender. Y es algo que debemos de creer, porque es lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, no lo ven, no lo entienden. ¿Por qué? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo este versículo básicamente es que el Dios con minúscula de este siglo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de la gente, los tiene en tinieblas y la única forma de luchar contra las tinieblas es por medio de la luz de Dios, de la luz de Jesús. Y la única forma de que la gente pueda salir de esas tinieblas es predicándoles el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y es algo que tiene que pasar espiritualmente. Es algo que la gente tiene que escuchar para de alguna forma creer. Y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, los incrédulos encima se meten más en las tinieblas. Porque estando en tinieblas vamos a decir que además cierran los ojos porque no quieren ver. O sea, no creen lo que Dios dice. Y cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, al evangelio, a las buenas noticias, tiene la posibilidad de creer. Y de que esa luz de Jesús le abra los ojos del entendimiento. Para que entonces sí puedan ver la gloria de Cristo, para que puedan ver quién es Cristo y esa revelación de parte de Dios. Entonces muchas veces queremos pelear con las herramientas equivocadas, ¿no? Queremos pelear una cosa que es luz y tinieblas espirituales con cosas físicas, como un curso, ¿no? O como algo simplificado, o simplemente sin hacerle caso a lo que Dios dice. Una de las herramientas más fuertes que tenemos en la guerra espiritual, y puedes hacer un estudio de toda la armadura espiritual, una de las herramientas más fuertes que tenemos es la oración. O sea, porque estamos orando para que Dios le abra el entendimiento a la gente, que Dios nos abra la posibilidad de tener oportunidades de hablar el evangelio, de predicar la palabra de Dios, de que la gente sea expuesta a esta luz, para que de repente comparen las tinieblas con la luz y digan, espérame, yo quiero un poquito más de esa luz. Entonces yo te invito a que 2024 sea un año de más oración,
¿no? Que lo pongas como propósito de tu año. Estar orando constantemente para que Dios abra más ojos, que resplandezca la luz de Jesús en la gente, que podamos tener estas oportunidades para exponerlos a la luz. Entonces, por medio de la fe, es que entendemos la justicia de Dios. En pocas palabras, ¿verdad? Nos cae el 20 de que necesitamos creerle a Dios. Es una cuestión de fe, es una cuestión que Dios hace. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no? Es lo que necesitamos. Y dice, es por fe que se nos cae el velo y podemos ver, pero también es para fe. O sea, el Evangelio también es para fe. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto le estuve dando muchas vueltas porque es un juego de palabras que siempre he tenido como un poquito de conflicto con esto de más el justo por la fe vivirá. O sea, si nos detenemos a leer, ¿no? Podemos brincar rápidamente las cosas más evidentes y las cosas importantes. Porque dice, más el justo. Y dice, a ver, espérame. El justo no es que vaya a tener vida, vamos a decir, eterna por la fe. Porque para ser justo, no puedes ser justo si no es por fe. No puedes tener vida si no es primeramente por la fe. El justo ya es justo, y vamos a decir, tiene vida eterna en tiempo presente, porque cree en Jesucristo. El justo es aquel que ha sido justificado por la fe. Entonces dice, más el justo por la fe vivirá, como hacia adelante o en presente continuo, está hablando de otra cosa. Porque el justo tiene vida eterna en Cristo Jesús, pero además va a vivir por la misma fe que creyó en Jesucristo. O sea, vamos a decir que vive por la fe el día a día. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, este Evangelio de Dios nos revela su justicia por fe, pero también nos dice cómo vivir el día a día esa misma fe, para vivir en fe. O sea, si tú tienes vida eterna, obviamente es por fe, porque ya crees en Cristo, ya eres hijo, amén. Pero también tienes vida para fe. O sea, muchas veces tienes problemas creyendo lo que Dios dice para tu día a día. Y cuando tengas este tipo de problemas, cuando tengas este tipo de dudas, regresa al Evangelio para que recuerdes la justicia de Dios, ¿no? Que nos extendió a nosotros por medio de Jesucristo. Y esto te va a recordar en quién has creído. O sea, la fe no solamente es para salvación, sino que también es para el día a día. Y es una de las lecciones más importantes para el diario vivir del creyente. O sea, vivimos por fe. Y claro, entendemos que la salvación es por fe. Y muchas veces, aunque entendemos que la salvación es por fe, queremos vivir, vamos a decir, la vida diaria bien, echándole ganas, ¿no? En nuestras fuerzas. Y no entendemos que debemos vivir también por fe. O sea, necesitamos fe para vivir el día a día. Y Pablo lo aclara muy bien en Filipenses 3:8. Acompáñame, vamos a leer lo que dice. Filipenses 3:8 y 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Cambia perfectamente su escala de valores. Todo me da exactamente lo mismo, todo lo tengo por pérdida, lo único que me importa es Cristo. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, muchas veces queremos ser justificados para salvación por Cristo, pero queremos vivir por obras. Queremos vivir con una justicia propia que nosotros nos inventamos. Queremos una ley propia que digamos, estoy cumpliendo, entonces me porto bien. Y no estamos viviendo por fe. Sin entender que nuestra propia justicia muchas veces nos estorba a entender y desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Más adelante vamos a ver a mucho detalle Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, esta batalla que tenemos con la carne y cómo por medio de la fe destruimos la carne y vivimos en el Espíritu, ¿no? ¿Cómo es esto de coexistir siendo un hijo de Dios con esta carne que todavía tenemos, ¿no? Todo Romanos 6, 7 y 8 habla de esto.
Más adelante, después del capítulo 12, vamos a ver cómo Dios espera que vivamos como creyentes, pero no es una nueva ley como la ley anterior del Antiguo Testamento. No es algo que podamos hacer nosotros en nuestras fuerzas, sino que es por medio de la fe que desatamos esta posibilidad. Lo vamos a estudiar más adelante, pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, Dios no es un Dios complicado en sus ideas y en sus instrucciones. Podemos entender que Dios es complejo, por supuesto, es incomprensible para nosotros, definitivamente sí. Pero lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos dejó como instrucciones, es muy claro y sobre todo es muy simple. No es fácil, pero es muy simple. Porque si además de complicado sería difícil, sería imposible todo esto, pero es muy simple lo que Dios nos instruye. Y es difícil porque nosotros estorbamos muchas veces. Regresando, y un poquito ya para concluir, vamos a leer nuevamente el pasaje completo para que se lo graben, porque este es uno de esos pasajes que debemos de conocer de todo corazón, que debemos aprendernos de memoria. Es un pasaje de vida. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La clave de nuestra vida es el Evangelio. O sea, lo que sucede con el Evangelio, la justicia de Dios que necesitamos, el poder de Dios que tenemos para salvación, desata la fe que necesitamos para vivir en Cristo. Estas buenas noticias, ¿no?, que ahora tenemos acceso al Padre y que nos obliga a compartirlo a las demás personas. Lo mismo que hizo Cristo por nosotros, ahora nos vemos obligados a hacerlo con otras personas. Si en tu vida tienes algún tipo de dudas, lee este pasaje. Te vas a recordar la salvación que Dios te dio por el Evangelio, por las buenas noticias de Cristo. Si tú estás batallando un poco en la etapa en la que estás en la vida, con el propósito de la vida, todo para qué, lee este pasaje. Te va a recordar y vas a decir, no te avergüenza, o sea, no debes de sentir vergüenza por el Evangelio. Porque cuando tú predicas el Evangelio, alguien más tiene la posibilidad de acceder al poder de Dios para salvación. Si tú dices, híjole, estoy batallando con cómo vivir, no sé por qué no salgo adelante, lee este pasaje. Porque en el Evangelio encuentras que es por fe y para fe. Y el justo vive por fe. Si tú nunca habías escuchado las buenas noticias, si no habías escuchado el Evangelio, básicamente es que Cristo vino a morir por ti. O sea, no es algo que debas entender, ¿no?, o saber solamente, puedes conocer la información, pero tú debes de creerlo, que tú merecías la muerte y que Él vino a morir por ti. Si tú reconoces y aceptas la justicia de Dios, que tú eres, o sea, estás incompleto, eres hallado falto para cumplir la justicia por ti mismo, y reconoces que Cristo murió en tu lugar, ¿no?, y murió lo que tú merecías haber muerto, su justicia aplica para ti. Si tú crees verdaderamente en Jesucristo, esa justicia aplica para ti. Él es el que paga la deuda que tú tienes delante de Dios, salda tu deuda que no puedes pagar, y no solo eso, sino que además te vuelves hijo. Entonces, si tú has estado batallando con creer, o a lo mejor con entender, o no entiendes esa vocecita que escuchas, que Dios te está diciendo, acércate, pregunta, le investiga, o sea, que sientes incompleto, acércate con alguien. O sea, acércate con alguien que te pueda explicar lo que dice la Biblia, que te pueda explicar cuál es el plan de Dios para ti. Y no te resistas. O sea, deja que Dios te sorprenda, deja que te llene de su amor, deja que te muestre toda la grandeza que en verdad tiene su misericordia. Y a todos los demás que somos hijos, pues este pasaje nos debe poner a pensar, verdaderamente, honestamente, en el silencio de tu cuarto, ¿me avergüenzo del Evangelio? O sea, ¿me avergüenzo de ser hijo de Dios, del Todopoderoso? O sea, ¿por qué me da vergüenza compartir eso que Dios nos ha dado para poder ser salvos? No tiene lógica que nos vaya a dar vergüenza compartir esto con la gente que nos rodea. O sea, ¿cómo es esto posible? O sea, si tú sientes vergüenza
al hablar de Dios, al hablar de Cristo, al compartir el Evangelio, o sea, tienes que entender que tienes una percepción errónea de las cosas. Tu opinión está mal fundamentada. Estás pensando en alguien más, en ti mismo, en los hombres, y no estás pensando en Dios. O sea, ¿quién te importa más? O sea, en el Evangelio tenemos la posibilidad de liberar el poder de Dios para que la gente sea salva. Piensa eso tantito y vas a ver que te motiva a decir, o sea, voy a compartir lo que Dios ha hecho. Y una forma en la que podemos mostrar el amor que Dios ha tenido para nosotros, el amor que Dios nos ha dado, es compartir. Dios no dijo que convirtiéramos a nadie. Dios no dijo que ganáramos concursos de popularidad. Dios no nos dijo nada de eso. Dios nos dijo, abre la boca y comparte el Evangelio. Y es algo que debemos hacer, compartir al mundo, a toda la gente que nos rodea. O sea, debemos estar hablando a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento es buen momento para escuchar una buena noticia. La mejor noticia que necesitamos escuchar, que es la salvación que Cristo ofrece. Entonces necesitamos desatar ese poder de Dios para que más gente se salve. Yo te animo a que medites, que pienses, que con la ayuda de Dios le pidas que te revele qué hay en tu corazón. ¿Qué opinas verdaderamente? Si estás pensando, si estás sintiendo vergüenza, algo anda mal. Porque cuando lo pensamos de una forma fría y lógica, dices, híjole, o sea, tengo la mejor noticia que todo el mundo tiene que escuchar. Entonces te animo a que no tengas vergüenza, te animo a que compartas a diestra y a siniestra a toda la gente que te rodea. Y si te quedas solo, amén. Porque cuando estés delante de Dios vas a poder decir, yo compartí las buenas noticias que tú me diste a mí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo simple que es. Te pedimos por favor que toques nuestro corazón, Señor, que nos muestres si tenemos algo chueco, Señor, algo incorrecto, algún sentimiento, alguna opinión, algún pensamiento que no está alineado con los tuyos, Señor. Te pido que nos muestres esos sentimientos que son equivocados, como la vergüenza por las cosas correctas, y que verdaderamente nos pongas sentimientos alineados con lo que tú dices. Que nos dé vergüenza, Señor, pecar, que nos dé vergüenza no ser como debemos de ser, y no que nos dé vergüenza compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes como iglesia, como tus hijos, como tu cuerpo, Señor, a hacer tu voluntad, a vivir conforme a tu voluntad. Que seamos una iglesia, Señor, que somos conocidos por el amor que nos tenemos, por la unidad que nos tenemos, por el servicio que damos unos a otros y a la comunidad, Señor. Ayúdanos a poder extender, como Pablo, Señor, tu evangelio hasta el último en la tierra. Levanta gente que esté verdaderamente dispuesta y enamorada de ti, Señor. Que no nos dé pena, que no pongamos otras cosas antes que tú, Señor. Que tú seas nuestro máximo, que tú seas nuestro todo, Señor, y que te amemos por sobre todas las cosas y que nuestra vida y nuestras acciones reflejen ese sentir, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Espero que este mensaje haya sido bendición. Compártelo, ¿verdad? Y si Dios quiere, pues nos vemos la siguiente semana y estamos en contacto. Hasta la próxima.